Hay elecciones municipales este domingo. Conviene ver entonces cuál es el estado de la situación, cuál es el escenario político en que se van a desarrollar estas elecciones. En primer lugar, el gobierno enfrenta estas elecciones con un bajísimo apoyo. El presidente de la República, que tuvo una especie de relumbrón después del rescate de los mineros desde la mina San José, los 33 mineros, después cayó y cayó hasta las profundidades de las encuestas y nunca ha logrado recuperarse, tampoco el gobierno. Por lo tanto, se enfrenta esta elección por parte del oficialismo con un muy bajo apoyo ciudadano. En segundo lugar, la Concertación también está en el suelo de las encuestas. Definitivamente, nunca un conglomerado político había tenido tan bajo apoyo como el que tiene hoy la Concertación, y eso lo demuestran todas las encuestas que se han hecho. No hay ninguna que establezca que la Concertación tenga un apoyo al menos decente, al menos esperanzador. De hecho, si no fuera por Michelle Bachelet, la Concertación no tendría pero ni la menor posibilidad de triunfar en una elección presidencial. En tercer lugar, en el año 2008, en la elección anterior, el triunfo de la alianza en la elección de los alcaldes fue la antesala de la victoria presidencial. Recordemos que hubo una gran victoria de la alianza de quienes hoy gobiernan en las elecciones de alcaldes. Y después de esa elección, la del 2008, los chilenos gobernados por alcaldes de la alianza fueron muchos más que los gobernados por alcaldes de la Concertación. Esa fue la antesala de la victoria de Sebastián Piñera. En cuarto lugar, es posible que pese a la inscripción automática y el voto voluntario no haya grandes cambios, no haya cambios dramáticos, que el estado actual de las cosas continúe, aunque es posible que en algunas ciudades obviamente haya cambios, eso es normal, que en Concepción triunfe la democracia cristiana por sobre la alianza, pero que también que se pierda algún candidato comunista que en algún momento se podía pensar que podía tener posibilidades, como Estación Central. Cambios va a haber, pero cambios dramáticos posiblemente no haya. En quinto lugar, esta elección va a servir para perfilar a los candidatos, o ha servido, mejor dicho, para perfilar a los candidatos del oficialismo. ¿Por qué? Porque mientras Lorenz Goldborn ha hecho campaña, ha recorrido el país, ha estado con los candidatos, ha trabajado con los candidatos no solamente de la UDI, sino que también de Renovación Nacional, y por lo tanto logrando apoyo en candidatos de Renovación Nacional en una eventual primaria, se ha restado, ha entrado en una especie de criticado retraimiento, ensimismamiento a Andrés Alamán. Y posiblemente este error que le fue advertido a Alamán le juegue muy caro. De hecho, es posible que la noche del domingo, si es que triunfa el candidato Salaquet en Santiago por sobre Toá, aparezca en el balcón Salaquet con Goldborn en una foto que puede ser la antesala de una campaña presidencial que posiblemente sea exitosa. Terminada la elección, el gobierno deberá resolver rápidamente algo que lo tiene inquieto. ¿Qué hacer con estos ministros presidenciables? ¿Esperar? ¿Esperar hasta marzo? Porque resulta que el plazo del 14 de noviembre para renunciar lo tienen aquellos que deseen postular al Parlamento, pero no los candidatos presidenciales. La discusión está abierta. Algunos dicen que tienen que renunciar de inmediato, que tienen que empezar a hacer campaña de inmediato, de manera de acortar las distancias con Michelle Bachelet. Pero hay otros que dicen, bueno, ¿y qué pasa si renuncian y empiezan a hacer campaña y no pasa nada? ¿Y se quedan estancados? ¿Y la diferencia sigue igual o incluso aumenta? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿El oficialismo se va a quedar sin candidato? Y lo que es más, dicen que incluso con estos dos candidatos haciendo campaña se acaba el gobierno de Sebastián Piñera. Porque toda la atención de los medios, toda la atención de la ciudadanía ya no estaría en el gobierno, sino que en estos dos candidatos que tratan de remar fuertemente para cortar distancia con la candidata de la Concertación. Terminada esta elección, Sebastián Piñera debe tomar una decisión, y una decisión estratégica pero muy difícil. En séptimo lugar, sería interesante ver qué ocurre en las zonas afectadas por el terremoto, ver qué pasó ahí. La sensación que hay es que hubo no sé, mucho bombo y pocas nueces, mucho algarabía, pero poco de realidad, o hasta el momento poco de realidad. Se espera que en esas zonas el gobierno pueda sufrir una derrota, y ese puede ser un efecto psicológico, porque justamente un gobierno que pretende hacer cosas, que un gobierno realizador, según su discurso, bueno, nada mejor que un terremoto para realizar cosas. Si la ciudadanía de esas zonas lo reprueba, no va a ser fácil dar una explicación. En octavo lugar,
esta elección va a servir para demostrar qué niveles de vitalidad tiene la Concertación. Porque usted comprenderá que si la Concertación saca una baja votación, si pierde, si realmente no tiene un rendimiento electoral notable, bueno, va a ser una corroboración ahora con una elección de todo lo que han dicho las encuestas, que la Concertación en realidad es una especie de paciente que está con una especie de cámara de oxígeno, de máscara de oxígeno, pero que la verdad es que no tiene una vitalidad lo suficientemente fuerte como para intentar gobernar. Lo salva, claro, Michelle Bachelet. Esta elección, además, como noveno lugar, va a servir para determinar cuán izquierdista es el país. No cabe la menor duda que el eje se ha ido corriendo hacia la izquierda. Eso es evidente. Pero resulta que la elección de concejales, que es la elección más política, la Concertación va dividida. Y por un lado está el eje histórico de la democracia cristiana con el Partido Socialista, y por otro lado ese eje que formó el PPD, el Partido Radical y el Partido Comunista. ¿Qué va a pasar con este eje que es la izquierda de la Concertación? Porque si obtiene un 20%, por ejemplo, y el eje tradicional de la democracia cristiana y el Partido Socialista obtiene otro 20%, bueno, significa que van a tener un poder suficiente, argumentos suficientes como para imponer una agenda. Y no solamente imponer una agenda a la Concertación, sino que también intentar al menos imponer una agenda a Michelle Bachelet. Por lo tanto, vea lo que ocurra esa noche con el pacto del PPD, el Partido Radical y el Partido Comunista en cuanto a concejales. En todo caso, aquellos que dicen que una demasiada o progresiva izquierdización de la Concertación puede llevar a una división de la democracia cristiana, eso no va a ocurrir, porque mientras la derecha tenga a candidatos como el coronel Lavey, es imposible que la democracia cristiana se divida. Hay una derecha que es, digamos, preconciliar, por usar términos eclesiásticos, y por lo tanto es muy difícil que eso ocurra. En décimo lugar, es verdad que esta elección yo diría que es inocua para Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet tiene apoyo personal, personalísimo. No es el apoyo de la Concertación, no es el apoyo de los líderes de la Concertación, no es nada de eso, es ella. Y por lo tanto, yo diría que es una elección absolutamente inocua para ella, salvo que haya una derrota, yo diría improbable, una derrota muy muy fuerte de la Concertación. Si eso ocurra, posiblemente ella tendería a pensar o a repensar su decisión de volver al país. Estos son algunos elementos para que usted analice cómo está la situación en estos instantes y cómo va a ocurrir, en qué escenario va a ocurrir esta elección municipal el próximo domingo. Este viernes, en un nuevo comentario, le vamos a indicar algunos elementos que le van a servir a usted para interpretar los resultados electorales de esa noche. Es decir, las frías cifras que usted va a recibir y que pretendemos aquí en BioBio dárselas primero, cómo usted les puede agregar valor con algunos elementos que le vamos a dar en el comentario del viernes para que usted determine en qué importantes o menos importantes son las cifras que vamos a entregar.